Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana, venimos a darte toda la gloria, la honra y la alabanza. Y venimos a pedirte, Señor, esa revelación que me has dado, Señor. Venimos a pedirte que llegue como espíritu esa palabra poderosamente. Y yo ministro en el nombre de Jesús que esta palabra penetra poderosamente hasta los tuétanos de tus huesos, iglesia. En todo tu ser, en todo tu cuerpo, tu alma y tu espíritu penetra esta palabra, se encarna como rema. En el nombre poderoso de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús, lo ministro en esta mañana, esta palabra poderosa. En el nombre de Jesús, y te doy gracias, Padre Santo, por la vida de nuestro apóstol Mario Rivera, que nos estás ocupando para que esa revelación entre por esa cabeza, Señor, y llegue hacia nosotros, en el nombre de Jesús. Gracias por usar a nuestro apóstol Mario Rivera, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Pues hoy el tema se llama las cadenas de los pensamientos cautivos. Está muy bonito porque a pesar de que hay ciertas cosas que ya usted puede entender, yo sentía mientras lo estaba haciendo este tema que el problema es vivirlo. Entonces esos son temas que aparentemente tienen que ver con muchos que ya hemos visto, algunas cosas que ya hemos visto, pero nos pregunta, hoy le va a contestar el Señor, ¿por qué no lo puedo llevar a práctica? ¿Me explico? Porque el conocimiento es una cosa, es información. El entendimiento es el ordenar esa información. Y la sabiduría es poner en práctica lo que ya entendiste, lo que ya ordenaste. Entonces te vas a preguntar, ¿por qué no lo puedo poner en práctica? Te vas a preguntar, ¿por qué ya sabiéndolo no lo he puesto en práctica? Entonces, esto es lo bonito de este tema. Entonces, trataré a usted de explicarle un poco más de dónde reside un trauma, una persona, y cómo es que ese trauma es el elemento que puede causar la disfunción personal. ¿Qué es la disfunción personal? Significa que él tiene actos, funciones, acciones, cosas en su vida que no son las correctas, no son las apropiadas en las personas. Entonces el hecho de que nos comportemos de una manera no significa que, ¿verdad?, estamos haciéndolo de manera correcta. Una persona que está diseñada para funcionar casi perfectamente, Jehová nos diseñó con ciertos diseños en nuestra vida para funcionar casi perfectamente. Imagínese usted cuando hablamos de sistemas. Usted tiene que saber que tiene sistemas nerviosos, tiene sistemas digestivos, y este tiene un sistema óseo, los sistemas musculares, etcétera, 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 ¿verdad? Entonces los sistemas que tenemos en el cuerpo no sabemos ni cómo funcionan, pero funcionan correctamente. Eso es lo que Dios lo pudo hacer, ¿verdad? Lo hace, ¿verdad? Entonces, ahora, cuando yo lo veo en cuestión de caracteres de conducta, Jehová lo hizo para que funcione correctamente. Pero algo pasó que ese diseño que todos ya sabemos fue un ataque, ¿verdad?, diabólico que recibe el primer hombre en la tierra llamado Adán. Entonces, podemos saber que nosotros fuimos diseñados para pensar correctamente, pero ¿por qué? ¿Por qué también podemos entender, gracias a Adán, por qué fallamos? Si estamos diseñados para funcionar correctamente, ¿por qué fallamos? Sobre todo en lo mental, ¿verdad? Entonces, de tal manera, ¿verdad?, que Adán empezó a tener una disfunción personal. Ahí nos vamos a dar cuenta, desde ese momento de la caída del hombre, él empezó a experimentar cosas que no estaban. El hombre todavía no lo había visto, no había experimentado cosas como el temor, la soledad, la ira, la violencia. Fueron las cosas que después del pecado empezó a experimentar.
no las conocían. Entonces, todas esas cosas que han dañado a la humanidad, entonces esa es la tarea de nosotros, enseñar a los pastores. Que cómo los traumas, el lugar donde se esconden esos traumas y cómo contribuye a que esa persona tenga una disfunción personal. Es la misión de Jesús, ¿verdad? Que tiene con nosotros, en orden que el hombre y la mujer de Dios puedan alcanzar su libertad. Amén. Entonces, uno de los problemas que un predicador se puede enfrentar es que la iglesia pueda menospreciar el conocimiento que nos lleva a la libertad. ¿Por qué digo esto? Porque nuestro Señor Jesucristo, usted recordará lo que dijo en el Evangelio de Juan, en el capítulo 8, versículo 32. Él dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará. Entonces, ahí voy. Y hay cosas que usted conoce. Entonces, si ya la conoce, ya conoce la palabra, ya conoce, por ejemplo, cosas que le he enseñado muchas veces, como no escuches, no escuches. Cierra tus cortinas, cierra tus oídos y no escuches cosas que no debes escuchar. No estés con personas que hablan cosas negativas. Entonces, si esta verdad es para que para hacernos libres, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces está escrito en la palabra, ¿verdad? Que nosotros nos contaminamos. Entonces, si esta verdad nos hace libre, ¿por qué nosotros volvemos a caer en lo mismo? Hoy lo vamos a ver. Hay un momento en ese proceso de la libertad que ya no tiene que ver con echar espíritus inmundos, demonios o rompimientos de ataduras, porque nosotros hemos visto cómo Jesús liberta a la gente y la gente no sabe cómo explicar esa liberación. Sencillamente dice, sentí como un fuego, ¿verdad? Y de repente perdí el conocimiento y etcétera. Pero esa forma tal vez podría explicarse a la persona con el tiempo y con detalles que se le dio esa liberación. Pero Jesús en esa etapa de tu liberación no te está pidiendo que entiendas cómo es que te liberta. Hay un pasaje que en las escrituras, tengo que mencionarle, dice el Señor Jesús, sana a una persona que estaba ciega y a cuando lo llevan delante de los religiosos para confrontar y argumentarlo sobre el milagro de la sanidad, ¿verdad? Los religiosos querían que él hablara mal de Jesús. Pero aquí podemos ver en la palabra de Dios cómo esa persona no entendió cómo fue, cómo lo sanó Jesús. El hecho es que nada más está libre y es lo único que pudo entender. Entonces ahí le preguntaran al cieguito, ¿verdad? Le preguntan al cieguito, ¿verdad? Le dice, le preguntan, sana a una persona que estaba ciega, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo, y a cuando lo llevan delante de los religiosos, ¿verdad? Le decían, dinos, ¿verdad que ese que te sanó es un pecador? Porque lo vieron en forma de hombre a Jesucristo. Y trataban de argumentar y le decían, dinos, ¿cómo te sanó? Y entonces él contestó, pues yo no sé nada. Lo único es que yo sé es que era ciego y ahora veo. ¿O no dice eso la palabra? Yo era ciego y ahora veo. Y punto. Eso dijo, yo no sé nada, ni sé por qué me echó saliva. Recuerda que le echó saliva. ¿Por qué me dijo, vete a lavar a ese estanque? Yo no sé, yo nada más fui y lo hice. Lo único que yo sé es que antes no miraba y ahora sí veo. Entonces muchas veces, cuando usted empieza en este camino, ¿verdad? Donde Jesucristo lo quiere libertar en todos los aspectos de su vida, en su cuerpo, en su alma, en su espíritu, va a haber cosas que no va a poder entender. Amén. Entonces es importante que si usted no llega a comprender con un conocimiento ampliado cómo fue el proceso de ese milagro, ¿verdad? No se preocupe. Es un proceso. Sin embargo, eso no quiere decir que así se deba todo el tiempo entender la libertad, ¿verdad? Poco. Sino que llega un momento cuando las personas ya no van a batallar con eso de espíritus inmundos y con demonios, sino que ahora es otra forma de libertad.
que está basada en un conocimiento que vas adquiriendo todos los días, un conocimiento que te va desatando, un conocimiento que te va haciendo libre. Entonces, ¿qué entendía usted por liberación cuando usted llegó a la iglesia de Benecer? Que solamente hablábamos de demonios y de espíritus, pero no se dio cuenta, ¿verdad?, que había muchas cosas cautivas en usted, ¿verdad? Que había personas que empezaron a sanar a través de la liberación de sus emociones, de sus pensamientos, de sus sentimientos. Empezaron a haber liberaciones también de faltas de perdón. Empezó a haber liberación en el espíritu, pero no de espíritus, no nada más de espíritus inmundos y de demonios, sino de altivez, de idolatría hacia otra persona. Empezó a haber liberación de iniquidad, y solamente conociste el concepto de pecado. Nunca le explicaron que era una transgresión, no le explicaron que era iniquidad, no le explicaron, ¿verdad?, que la liberación del cuerpo no es lo más importante. Sin embargo, conlleva como resultado de lo que usted piensa. Entonces, de eso le estoy tratando de explicar, amado hermano, amada hermana. Nosotros debemos comprender y reconocer que es importante es la libertad, y de tal manera que hay una libertad que va enfocada a los pensamientos que nosotros podamos tener, que estén cautivos, y que esa cautividad de pensamientos, si no experimenta la libertad, podemos llegar a deformar la vida de una persona. Ya fue libre de espíritus inmundos y de demonios, y los pensamientos tienen tanto poder en el ser humano que pueden llegar a deformarlo o transformarlo, dependiendo si el pensamiento es bueno o malo. Recuerden, su pensamiento lo puede llegar a deformar o a transformar, de acuerdo a lo que usted esté pensando. Entonces, sucede una de dos: o se deforma o se transforma. Y entonces, ahora te quiero explicar. Si un pensamiento malo empieza a deformar a una persona, esa persona corre el peligro de tener efectos o influencias de espíritus inmundos o demonios, ¿verdad? Nuevamente. Entonces, después de haber sido liberado de algún momento de su vida, si algún espíritu inmundo o algún demonio, ¿verdad?, ya ha sido así liberado, regresa. Entonces, si la gente no conoce que hay un nivel de libertad en el área de los pensamientos, repita conmigo: pensamientos. No la escucho. Pensamientos, hermana. Entonces, si la gente se le echó fuera un espíritu inmundo y un demonio, pero no ha conocido la libertad de sus pensamientos cautivos, ese pensamiento lo puede deformar otra vez o a él, y ese mismo pensamiento, ¿verdad?, que lo deforma, le abre una puerta otra vez a espíritus inmundos para que vuelvan a hacer efecto otra vez de esos espíritus inmundos, e incluso a llegar a ser demonios, a que vengan demonios. Y eso significa que nunca se acaba la liberación de este tipo de personas. Repita conmigo: de este tipo de personas. Entonces, hay un tipo de personas que es un ciclo. Hay liberación y regresa, hay liberación y regresa. ¿Y a causa de qué es? Repita conmigo: de mis pensamientos. Repita usted conmigo: de mis pensamientos. Entonces, ¿cómo es que llega a regresar? A causa de mis pensamientos. El no cuidar los pensamientos. Y quiero decir una cosa: que si yo soy libre en este momento y he alcanzado un nivel de purificación, hermano, es por los pensamientos, la batalla más grande que tuve. Y si no hubiera yo luchado, fíjense, todavía no era Benecer, y si no hubiera yo luchado, no hubiera sido realmente libre. Entonces, para comenzar, el primero que no estuviera libre aquí sería yo. ¿Me explico? Porque yo vengo de haber sido liberado. Entonces, es importante que usted que eso significa que nunca acaba la liberación en este tipo de personas, y nunca va a pasar de ese nivel de liberación, de trato con espíritus y demonios. Siempre va a ser el trance. Ese siempre va a ser el trance.
Gente que puede llegar a tener 30 años en el Evangelio y todavía le están echando fuera espíritus inmundos y demonios. ¿Y por qué se da eso, hermano? ¿Por qué se da eso? Yo lo he vivido, hermano. Yo estoy en una iglesia, he estado en 2 iglesias, hermano, donde la liberación es cada 8 días a los miembros de la iglesia. Y ves claramente cómo salen los demonios de las personas. Pero si dices, hace 8 días lo liberaron, ¿y por qué si regresó? Por los pensamientos. Entonces, porque nunca se ha detenido a pensar esa persona de que la libertad tiene niveles y que hay un nivel de aquel, vea, al que él le llegó, y significa que ya avanzó bastante en su proceso de libertad, que tiene que ir avanzando en esos niveles de libertad y que ahora Jesús está manejando su libertad de otro nivel a través de conocimiento. Entonces, ¿sí me está captando, hermano, que la liberación no era nada más una intercesión y ya? Sino que se van alcanzando niveles y que como va uno avanzando, va uno purificándose en los pensamientos. Aquel que no puede pasar de los primeros niveles es porque ese pensamiento sigue cautivo. Entonces siempre va a estar, si avanza uno, vuelve a regresar. ¿Y a causa de qué? De los pensamientos, el menospreciar la palabra, menospreciar que la verdad nos hará ¿qué? Libres. Entonces, si uno menosprecia, necesitamos purificación en nuestros pensamientos, hermano. Entonces, vamos a estar batallando constantemente de lo mismo. Entonces, tenemos que nosotros tener conciencia de lo que somos. Somos seres pensantes que constantemente estamos en contacto de contaminación. Entonces, ahora, Jesús está manejando su libertad. Es importante que sepamos que Jesús está manejando de otro nivel a través de conocimiento. Y me está capacitando, amado hermano, me está capacitando de un nivel de libertad a través del conocimiento. ¿Sí me explico? Lo que está usted escuchando lo va a liberar. Le recuerdo la profecía: mi palabra te va a liberar de tus manos. ¿Y sabe que me decía? Gloria a Dios. ¿Sabe por qué, hermano? Porque si usted recibe este conocimiento que está usted escuchando, le va a quitar la cautividad de que está usted atado. Entonces va a dar cuenta, ¿dónde está la atadura? La atadura no está en mi mente. No traigo ni una atadura. Entonces he dejado de hacer esto. Nadie me está prohibiendo adorar al Señor. Nadie me está prohibiendo leer la palabra. Nadie me está prohibiendo poner en práctica la palabra. ¿En dónde estará la atadura? Los pensamientos. Y ahorita vamos a ver de qué dependen los pensamientos, para que tengamos esos pensamientos. Entonces vamos a ver que esas dos realidades que tenemos que llevar presente mientras estamos en el proceso de la libertad, y una de esas realidades, una es ser transformado y la otra es de ser deformados. ¿Usted qué quiere hacer, hermano? O nos transforman o nos deforman el pensamiento, pero esto dice el apóstol Pablo, Romanos capítulo 2. Vamos a ser transformados. Ocupó la palabra en griego metamorfo. Ocupó esa palabra en el griego. Entonces estaba diciendo, vamos a ser transformados mediante la renovación de nuestros pensamientos. Entonces, la manera de ser transformado es a través de los pensamientos. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, este conocimiento, ¿verdad? Tiene que cambiar su manera de pensar, ¿verdad? Cautiva para ser transformado. ¿Quién quiere ser nueva criatura, hermano? ¿Quién quiere ser transformado? Para ser transformado en Cristo Jesús tenemos que cambiar nuestra manera de pensar.
dejar que el Espíritu Santo renueve y pedirle ayuda y ser honesto. Necesitamos de ti. Yo veía que yo difícilmente, hermanos, yo pido para mí cuando ministro, porque a mí el Señor me puso para ministrar, no para administrarme. Amén. Pero dentro de la administración, ahorita en la alabanza le decía yo al Señor, yo quiero amarte, quiero bendecirte también, no nada más en la iglesia. Y veía su mover, su intensidad, al grado de que, no sé si usted se dio cuenta, la pastora estaba acá y empezó a hablar en lenguas y empezó a levantar el tono y empezó a ministrarme con la mano la pastora. En ese momento que mi espíritu estaba hablando con toda la honestidad. Yo necesito de ti, Espíritu Santo. Yo necesito de ti. Sí, soy siervo, pero necesito de ti. Y quiero que estés siempre contigo, y quiero que siempre habites, y quiero que donde quiera que vaya estés conmigo, y quiero que seas uno conmigo. Que no sea mi sabiduría la que me dirija, la sabiduría que he recibido de parte de mi Padre nada más. Quiero que tú estés ahí conmigo. Es lo que estaba diciendo mi espíritu, anhelando mi espíritu. ¿Por qué? Porque no quiero que sean mis pensamientos nada más. Habrá una oportunidad en la que nosotros podamos decirle al Espíritu Santo, quiero que tus pensamientos estén en mí. Podemos decir, Señor Jesucristo, quiero que tus pensamientos sean los míos. Entonces, ¿por qué mis pensamientos tienen que estar todo el tiempo en mí? ¿Se ha puesto a pensar en eso? ¿Sí se ha puesto usted a pensar, hasta puesto usted a pensar que los pensamientos que vienen en usted, que están en usted, bienvenido, Los vendo, muchachos, los pensamientos que están en usted, ¿son suyos o son de Jesucristo los que están fluyendo? Se lo voy a poner de una manera más concreta. Los pensamientos que están teniendo en este momento la iglesia, ¿son suyos o son de Cristo? ¿Verdad que no nos habíamos puesto a pensar, en eso? Entonces ahí nos damos cuenta que si en este momento, o todo el día, o la mayor parte del tiempo, estoy pensando yo, y no dejo que los pensamientos de Cristo fluyan, quiere decir que no hay una transformación real en mi vida. Que tiene que haber un momento en que tengo que decir, no, ya no soy yo, sino Cristo tiene que ser en mí, para que yo se vea esa transformación que Jesús está haciendo en mí. Le voy a explicar lo de la metamorfosis. Por ejemplo, como una mariposa, la palabra es metamorfo, y la misma que experimenta la mariposa, una metamorfosis, ¿verdad? Ya lo hemos visto. Y primero fue un huevo, después fue una larva, y después fue un capullo, y después rompió ese capullo y se hizo una pequeña mariposa con unas pequeñas y débiles alas. Pero después se hace hermosa y después se transforma, como dice Pablo, que es a través de la renovación, que dice Pablo, de nuestro entendimiento. Ya pasó de conocimiento a entendimiento, ya pasó de información a archivar esa información, acomodarla correctamente. Es una renovación a través de nuestro entendimiento. Mire usted qué poderoso es el pensamiento que usted tiene y depende de lo que usted piense, así es usted. Entonces, lo que está pensando en este momento, lo que piensa usted en la mayor parte del tiempo, eso es lo que es usted. Por eso hablaba que es importante que nosotros los pastores tenemos que saber identificar los traumas, lo que no cambia una ovejita, porque cuando vemos que ya algo es repetitivo, hay un trauma. Entonces, si ese trauma está ahí, entonces está ese pensamiento en ese trauma, en ese dolor. Y si está en ese dolor, significa, si está ese dolor en el pensamiento de la persona, en el corazón de la persona, significa que eso es la persona. Una persona que está sufriendo, que le está doliendo. Se manifiesta de diferentes maneras. Entonces es importante que nosotros entendamos que somos lo que pensamos. Entonces, la Biblia dice en Daniel que
que aquel Nabucodonosor, ¿verdad? Ya les he platicado que empezó a tomar la gloria para sí, ¿verdad? Jehová solo le puso el pensamiento. Que, para que usted me entienda, en una versión dice, y Dios lo hizo pensar que era una bestia. Entonces los estudiosos a eso le llaman dialogismo, que le llaman dialogismo interior, es decir, que ese hombre empezó a pensar de sí mismo que era una bestia y se transformó en una bestia por el pensamiento. Solo Jehová le puso a pensar que era una bestia y se empezó a deformar todo, y por eso es importante que toquemos el tema de los pensamientos cautivos. Entonces, es importante saber que hay gente que es urgente, que hay una urgente necesidad para aquellos que debe de ser así, ¿verdad? Que cuando ya te echaron fuera espíritus inmundos o demonios, debe de saber que ahora tienen que trabajar con lo que ha formado dentro de ti una cadena de pensamientos. Entonces, para que no te vuelvas a caer en lo mismo y que otra vez no se abra una puerta espiritual dentro de tu vida para que los espíritus inmundos se apoderan nuevamente de su vida. Y ahora la Biblia dice en 2 de Corintios capítulo 10 versículo 4 y 5, vamos a ocupar la versión Reina Valera, dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Entonces, el pensamiento cautivo es bíblico, hermano. Fíjese cómo lo dice: y llevando cautivo todo pensamiento. Entonces, Jesucristo nos va a llevar hoy de ese cautividad que hay en nuestro pensamiento, todo lo que está atrapado, lo va a llevar a la obediencia a Cristo. Esa es la transformación, ¿verdad?, que nosotros tenemos que hacer y que tenemos que recibir. Y las fortalezas son pensamientos. Ya vimos que las fortalezas no solamente son demonios, no solamente son pensamientos repetitivos, sino simple y sencillamente pensamientos. Entonces, otras versiones dicen derribando razonamientos. Entonces, cuando nosotros empezamos a razonar, no es que no razonemos, hermano, sino cuando empezamos a razonar negativamente, entonces es cuando empezamos a caer en la cautividad. Le voy a poner un ejemplo. Cuando alguien a usted le hace algo, cuando usted a alguien le hace algo, o a usted no le gusta algo, y ya pasó la circunstancia, y usted dice: ok, me dolió, ok, ya pasó. Quiere decir que usted no quedó cautivo. ¿Cuándo empieza la cautividad? Cuando empieza a pensar: bueno, ¿y por qué me hizo eso? ¿Y por qué me lo hizo? Y empieza a pensar: ¿y no será por esto? Empieza a razonar: ¿y no será por lo que pasó el otro día? ¿Y no será por lo que yo le hice? ¿Y no será por esto? ¿Y no será por esto? El caso que el razonamiento se convirtió en un pensamiento permanente. Entonces es cuando cae uno en cautividad. Entonces es ahí cuando usted tiene que abrir sus ojos. Sí, puedo estar cautivo. Sí, es cierto, tal vez ya no estoy cautivo del pecado. Sí, es cierto, tal vez ya no estoy cautivo de los pecados más grandes. Ya no estoy cautivo de demonios, de espíritus inmundos, pero estoy cautivo de pensamientos. Entonces, quiero explicarle. Un pensamiento cautivo es como un archivo que contiene la idea e información de algo que pasó en la vida. Un archivo tiene pensamientos cautivos de cosas o de información buena o mala. Pero como estamos trabajando lo malo para romper con esa cadena, me estoy enfocando en eso. Claro, ¿eh? Entonces, cada archivo o cada pensamiento, cuando de pensamientos, hablo de archivos, ¿verdad?, vienen a ser como un eslabón
de esa cadena. Y cada eslabón de eso es un archivo y otro pensamiento, ¿verdad? Entonces, de tal manera que de la conclusión de esa cadena se está formando de pensamientos y de archivos con esa cadena. Y viene a ser parte de lo que se conoce como la memoria de una persona. Significa que la memoria es suya y se va formando de archivos o se forma otra vez de archivos y que cada archivo contiene cierta información y que conecta con otro archivo y otra carpeta, como le llamamos nosotros los mexicanos, ¿verdad? 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 Viene a ser parte de lo que se conoce como la memoria de una persona. Entonces, le voy a explicar. Ahorita pones tantito de pie. Haz de cuenta que yo soy una cadena. ¿Sí han visto un eslabón de una cadena? El óvalo. Bueno. A ver, pon tu manita así como óvalo. Entonces, yo soy un eslabón y es otro eslabón. Ok, entonces lo que les estoy explicando es que el pensamiento de cada eslabón es como si fuera un archivo. Así como en tu celular que archivas y archivas y archivas y archivas imágenes de WhatsApp y de WhatsApp y audios y mucho. Bueno, entonces un archivo es como si fuera un eslabón y se une con otro negativo. Entonces, cada vez que tú vas metiendo pensamientos, ¿verdad?, a ese archivo, no solamente tienes un eslabón, sino se hace más fuerte con otro que ya estás fabricando porque no dejas de pensar. No dejas de pensar en lo negativo. Entonces es cuando lo que nosotros, lo estoy tratando de explicarle, gracias mi amor. Lo que le estoy tratando de explicar es que los pensamientos nos encadenan, pero con demasiada información negativa, con demasiados archivos. Es como si toda la información que traes en tu celular, con la información que trae en su celular negativa, con la información negativa que tengo en mi celular, los unimos, los vamos encadenando. Entonces, es ahí cuando nosotros caemos en la cautividad. Tanta información negativa, tantos archivos o eslabones, ¿verdad?, forman cadenas. Entonces, eso es importante que nosotros tenemos que entender, porque significa que la memoria es suya y se va formando de archivos o se forma a través de archivos que cada archivo contiene cierta información que conecta con otro archivo o carpeta, como llamamos los mexicanos folder, ¿verdad?, como dicen algunos. Y ya está comprobado que todos nosotros formamos cadenas de neuronas. Entonces, así como le expliqué, como cadenas físicas, en nuestras neuronas hacen lo mismo. Con pensamientos, sean buenos o sean malos, todos nosotros, Jehová nos diseñó así para que formemos cadenas de neuronas. Entonces, nuestra memoria, nuestra mente tienen neuronas y cada memoria es una carpeta o archivo que tiene información de su vida en algún tiempo, en algún evento, de alguna cosa. Todo eso tenemos. Entonces, una neurona, así los ha visto en las fotografías, ¿verdad? Son así como unas venitas, así que se abren. Entonces, cada ramita, ¿verdad? Cada ramita trae pensamientos o archivos. ¿Ok? Eso es lo que en las neuronas se guarda la memoria. Por eso escuchan a las personas que dicen de broma cuando toman mucho, que el alcohol destruye las neuronas y se equivoca cada rato. Es que ya mis neuronas ya. ¿Me hacían escuchar el chiste, verdad? Que dicen, ya, tus neuronas ya. Porque en las neuronas, en cada ramita de neurona, están nuestras memorias. Entonces, si el alcohol lo destruye, pues claro que se acaba, ya no se acuerda de las cosas. Entonces, así las neuronas también se van buscando lo positivo con lo positivo. Y lamentablemente las neuronas se llegan a llenar más de cosas negativas. Entonces, se van formando cadenas de neuronas con cosas negativas, con archivos negativos, con más archivos negativos. Se atraen. Entonces, ¿se puede imaginar qué es lo que hay en nuestra mente cuando estamos repitiendo un pensamiento negativo? Físicamente, ¿qué es lo que pasa en nuestro cerebro?
tenemos las neuronas retacadas de información negativa. ¿Sí me estoy explicando? Entonces el problema es que no hemos parado eso. No decimos, Señor Jesús, necesito tus pensamientos. Ya no quiero pensar en esto, ya lo paro. En el nombre de Jesús. Y hermano, yo casi no ocupo el aceite, hermanos. Incluso a mí me han criticado que ¿por qué no cada 8 días no unjo a las personas como en otros, ¿verdad? Pues porque la unción que tengo es también en la palabra. ¿Me explico? Entonces, agarra así el aceite y ministras. Renuncio a este pensamiento que estoy pensando. Renuncio. Y pido los pensamientos de Cristo. Agarra un jugo de uva y diga, yo, Señor, tomo tu sangre y renuevo pacto contigo. Límpiame mis pensamientos. Cada neurona que tengo. Agarra un trozo de sal. El Espíritu Santo despedaza todos esos pensamientos negativos que hay en mí. Míralos por torrentes de Cedrón. Envíalos al mar muerto. Agarre agua y dígale, ministro en mi vida, figura de la palabra de Dios. Destruye por dentro. Agarre higos, pártalos y póngaselos en la cabeza. Sana mi mente, esta herida que me está lastimando. Hay que saber reconocer cuando nos está lastimando. Pero se va a dar cuenta de algo que le voy a explicar más adelante, que no es tan fácil, por eso necesitamos de la intervención del Espíritu Santo. Necesitamos la intervención del Espíritu Santo, porque no es fácil. Cuando esas neuronas ya se hicieron cadenas, así como una cadena física, así las neuronas ya se entrelazan. Ya no es tan fácil cuando ya llegamos a ese grado. Qué bueno que todos los que están acá, los que estamos acá, pues nada más trajéramos un pensamiento negativo, ¿verdad? Pero no, hermano, la mayoría trae pensamientos negativos al más no poder. Entonces quiere decir que ya esta neurona se hizo con esta neurona y con otra neurona y con otra neurona, cadenas de pensamientos negativos. Entonces eso es lo difícil, porque ya está comprobado que todos nosotros formamos cadenas de neuronas con pensamientos, sean buenos o malos. Entonces, ahora lo impresionante de esto es que cuando esos pensamientos han sido negativos o dolorosos, lo que hace esa cadena de neuronas de pensamientos es como encerrar la persona dentro de una ciudad para mantenerla cautiva en su vida, ¿verdad? Oiga esto, estoy hablando de cautividad, no de esclavitud. Cautividad, estar atrapado. Entonces, porque la esclavitud es donde echan fuera los demonios, pero la cautividad es de pensamientos. Les recuerdo Isaías 61, 1 y 2. El Espíritu del Señor está sobre mí. Me ha enviado a libertar a los cautivos. ¿Qué significa, hermano? Que la liberación no solamente es de demonios. Se está especificando a los cautivos. Hay unas versiones donde se refiere a los oprimidos, siendo todavía más específico. Entonces Jesús usa a sus ministros. Jesús viene, como lo dice en Lucas, ¿verdad?, a liberar los pensamientos cautivos, hermano. Y usted todo se lo agarra demoníaco. ¿Sí me explico? Entonces, es el problema de que los hermanos no entienden que después de la liberación de espíritus y demonios, ¿verdad?, viene la liberación de los pensamientos cautivos, para que no vuelva a caer en lo mismo y para que no se vuelva a enchamucar. Entonces, Jesucristo será sabio, hermano, porque es importante la liberación de los pensamientos primero antes que la espiritual de demonios y espíritus. Entonces yo les he hablado muchas veces que yo no agarro y libero a una persona nada más así que sí,
Así porque si no se va a congregar, no, hermano. Si no quiere nada con Cristo, no, hermano. Si nada más quiere la liberación, pero no quiere congregarse, no, hermano, porque sale peor. Yo lo he vivido, hermano. Cada vez es más difícil. Y te tardaba 5 minutos en liberarlo, después te va a tardar 3, 4 horas con el paso de liberación tras liberación, porque esa persona se va contaminando cada vez más, se hace más. Porque primeramente la cautividad más gruesa está en sus neuronas. ¿Con qué? Con pensamientos negativos. Con Jesucristo que me libero, pero sigo en el mundo contaminándome. Con Jesucristo nada más estoy cuando lo necesito. No para ser un seguidor de Él, no para convertirme en un discípulo de Él, no para convertirme en un verdadero cristiano. Entonces, lo que Jesús está tratando es el rompimiento de las cadenas de pensamientos cautivos para que la persona sea libre de la actividad en su vida. Repito, actividad. Ahora déjenme presentarles esto. Significa que cada neurona es un lugar de alojamiento. Ya les expliqué lo de las neuronas, cómo son físicamente. Los recuerdos dolorosos y cualquier otra idea buena o mala de pensamiento alojan en nuestra alma, se alojan en la parte de nuestra mente. Todos construimos, ¿verdad? Construimos en un evento impactante. Cuando pasa un evento impactante, las neuronas se van archivando. Yo quiero explicarle algo. Yo sé que hay muchos miembros de las iglesias que pastoreo, que menosprecian esto. Pero yo les puedo decir que yo soy testimonio, para que lo vean más claro. Soy testimonio de que esto no es un juego para mí. Esto no es, como muchos menosprecian la palabra. Hermano, yo cuando en la televisión se ven escenas de mujeres enseñando los senos, o no se ven. A cada ratito, pompis, senos y cuánta cosa. Entonces cuando te agarra descuidado, a veces te agarra descuidado la televisión, ya se está viendo. ¿Y saben qué hago cuando yo veo una escena así? Yo agarro y le cambio o me miro y le digo, Señor, me pongo la mano en mis ojos, quítame, en el nombre de Jesús, destruye esa imagen que se quedó impregnada en mi memoria, en este momento, en el nombre de Jesús. Entonces, si yo vi una escena de una mujer semidesnuda o desnuda en los comerciales, se va en el nombre de Jesús, en ese momento. Y por consiguiente, en la noche no me ataca la herida. Por consiguiente, en la noche no se me está montando un cubo. ¿Sí me estoy explicando, hermano? ¿Hasta qué grado puede uno purificarse? Entonces, se aloja esa memoria. ¿En dónde quedamos? En las neuronas. Entonces, ¿a quién estoy ministrando? A mis neuronas, en el nombre de Jesús. Ahora, las cadenas de neuronas. Nosotros construimos cadenas de neuronas. Cada vez que recibimos información o pasa algún evento impactante en nuestra vida. Entonces, cuando a usted le enseñaron los colores, eso se le guardó en una neurona, que es como una carpeta. Y todo lo que le informaron, le educaron, lo criaron con algunas reglas, lo guardó en las neuronas, hermano. Y yo ya se lo he explicado. Los bebés tienen memoria. ¿A poco ha nacido un bebé y está diciendo, empieza a recordar, empieza a recordar sobre momentos que no ha vivido? ¿Verdad que no? Pero sin embargo le voy a decir que sí, porque su cerebrito todavía no se desarrolla de tal manera, pero en las neuronas sí. Empieza a acordarse. ¿Por qué? Porque cuando le habla papá, le habla mamá, reconoció la voz y eso se quedó guardado en las neuronas. Al grado, yo le puedo decir que Aaroncito, cuando estaba en el vientre y yo predicaba en la radio y me escuchaba y le pataleaba a su mamá,
ahora que ya salió del vientre, escucha desde lejos la voz de mi padre. Papá, 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 papá. Porque lo escuché en el vientre de la madre, desde el vientre de la madre. Lo ministró el abuelo y le dijo, te amo, te quiero, te espero, hijo, nieto mío. Entonces, las neuronas ahí se van a guardar todas esas cosas, y las cosas que nos educaron, nos criaron, las reglas que nos pusieron en casa. Se llega aquí a la casa máximo a las 9 de la noche, y si no, te cierro la puerta. Esa regla se te quedó en la neurona, ¿verdad? Entonces, las neuronas, estas cadenas de neuronas son las que forman la memoria, y hoy nos hace acordarnos de algunas agradables y otras desagradables de nuestra infancia, hermano. Entonces podría decirse de que cada eslabón de cadena de la memoria tiene una edad. Es decir, que toda información acumulada negativa tiene la edad en nuestra mente, desde el primer momento que entró y tú la recibiste y tú la guardaste, y que todavía nadie te ha ayudado a sacar esa información negativa. Entonces todo pensamiento cautivo tiene la edad que empezó a acordarse desde el momento que usted decidió retener, que le impactó a su vida, lo que oyó, lo que creyó en una situación que le pasó. Esa es la edad que tiene ese evento. Ejemplo, si alguien en la etapa de la niñez sufrió un abuso sexual, desde ese momento entró un impacto a su vida y comenzó a tener años. Entonces, que tiene los años que hasta ahorita la persona tiene desde que empezó ese evento en su vida. Entonces, puede haber una persona, ¿verdad?, que puede tener la edad de una información acumulada de 20 años en su memoria. Entonces la gente puede estar hablando de un asunto que le pasó hace 30 años con el mismo impacto y dolor que le causó aquel momento cuando experimentó la batalla, y lo tiene tan claro y tan preciso aquel evento, y ese evento tiene muchos años, y es la edad que tiene el pensamiento cautivo. Voy a poner un ejemplo. Una vez una persona me dijo, yo iba caminando de niño, iba yo caminando, y yo recuerdo que se abrió había una puerta abierta y un hombre estaba manoseando a una niña. Yo seguí caminando. Y se acuerda clarísimo de eso. Quiere decir que eso que le impactó esa imagen sexual se le quedó acá. Y tiene la misma edad ese pensamiento cautivo, que desde entonces hasta ahorita lo recuerda con tanta claridad porque tiene la misma edad. Entonces, en su memoria, y lo tiene tan claro y tan presente. La gente puede estar hablando de un asunto que le pasó hace 30 años y lo tiene tan claro. Entonces pregunto, ¿qué edad tendrá el pensamiento cautivo con el que usted batalla? Le pregunto, ¿desde cuándo una persona se siente rechazada? ¿Desde cuándo una persona se siente víctima de algo? ¿Se siente solitario? ¿Desde cuándo alguien puede estarse sintiendo solitario? Ya se puso bueno. ¿Cómo se trata de una vida cautiva dentro de sí? Entonces, la persona puede estar rodeada de muchas cosas y aún así sentirse sola. Aunque se siente alguien que se sienta solitario se puede casar y tener muchos hijos y sentirse solitario todavía porque vive adentro. Y lo de adentro le deja ver una realidad, no le deja ver una realidad que lo rodea. ¿Hasta cuándo aquella persona va a verse que ya no está solitario? ¿Cuándo se va a dar cuenta? Hasta que rompa la cadena del pensamiento cautivo. Le voy a poner un ejemplo. ¿Se acuerda que el vacío que tenía usted, hablo por los jóvenes, ¿verdad? ¿Se acuerda usted el vacío que había en su corazón antes de conocer a Cristo? ¿Se acuerda? Yo sí me acuerdo, hermano. No estaba tan viejito como ahora. Estaba yo más chamacón. Cuando yo conocí a Cristo. Y me decía mi esposa, siento un vacío. Y yo le decía, estás bien loca si tenemos esto y tenemos el otro. Sí se siente un vacío. Viene Cristo y rompe ese pensamiento.
Pero como dejamos a seguir oyendo, dejamos seguirnos emocionando de cosas negativas, se transforman en pensamientos y esos pensamientos hacen una ramificación otra vez de neuronas. Entonces, al grado de que si Cristo te llenó por los pensamientos, otra vez tú piensas que estás solo, que estás sola sin Cristo. Por lo tanto, pensar. Porque si tú estuvieras pensando en lo tanto que te ama Cristo, cambian las cosas. Le voy a decir qué tan importante es participar en la alabanza con todo su corazón. ¿Cómo dijo la alabanza? ¿Sí se acuerda de la alabanza? La que le llegó hasta los órganos de los huevos. A ver. ¿Sí te acuerdas qué te dijo ella? ¿Qué decía la alabanza? La adoración, a ver. No hubo ni uno que no se quebrara en esa adoración. ¿Sí se acuerda qué decía? Hazme fiel. Decía, hazme fiel. Hazme fiel. Si tú estás todo el tiempo, hazme fiel, hazme fiel, hazme fiel, hazme fiel, hazme fiel, tu pensamiento cambia. Si tu pensamiento, hija, estés donde estés, dices, cuánto te amo, mi Señor. El cielo oirá, cuánto te amo. ¿De qué crees que se está formando las neuronas ese pensamiento? ¿De cuánto amas a Jesús? Ese pensamiento despedaza a los pensamientos negativos. Esa es la importancia de congregarse, esa es la importancia de buscar el rostro de Jesús, esa es la importancia de no conformarse con nada más congregarse, sino discipularse, esa es la importancia de servir al Señor, esa es la importancia de leer la palabra, porque te va a recordar cuánto te amo, mi Señor. ¿Sí me explico? Entonces, ¿de qué te está llenando las neuronas? ¿De qué pensamiento? Entonces, ¿sí me estoy explicando hasta ahí, hermano? ¿Hermano? ¿Sí me estoy explicando? Bueno, porque tengo que avanzar, todavía me falta mucho. Entonces, alguien que se sienta solitario se puede casar, tener muchos hijos, como le decía, y sentirse solitario todavía. ¿Por qué? Porque el pensamiento de que estoy solo no ha salido, porque no está el pensamiento, cuánto te amo, mi Señor, hazme fiel, venga lo que venga, hazme fiel, hasta el último momento, hazme fiel en mi corazón. Entonces, sí está quedando claro lo importante que es la administración. ¿De qué te estás ministrando? ¿De qué te estás llenando? Y seguir así no recibe una ayuda que le haga ver cómo Jesús le va a sacar ese pensamiento cautivo. ¿Para qué? Para que ese pensamiento ya no le siga estorbando más a él o a ella. ¿Cuántos tendrán ese dolor en su alma todavía? ¿Cuánto tiempo tienen con ese pensamiento? Que lo siguen sintiéndose solos hasta los tuétanos de los huesos, hermano. ¿Cuántos años está dispuesta a seguir sufriendo por lo mismo que pasó hace 30 años? Tener tan presente 30 años ese dolor. Entonces, existe para ti, de parte de Cristo, de ministro iglesia, la oportunidad, mi amado, para la respuesta de Cristo. Siempre Cristo la tiene. Y Jesús hoy puede romper la cadena de pensamiento cautivo, amada. En el nombre de Jesús. Amén. Pero de veras, amén. Con deseos de libertad, amén. Como que no me convencieron.
¿Qué pasa si una persona muere amargada? Siendo cristiana porque lleva un dolor que no la ha podido olvidar. ¿Usted qué cree? ¿Va a parar en un lugar intermedio a que le traten el alma? ¿Cuánta gente oye este tipo de temas y menosprecia esta enseñanza? Usted no sabe qué va a pasar mañana. Lo que estoy tratando de decir, que su alma no tenga cadenas y Jehová los llama a su presencia y usted no, y para que usted no se vaya amargado, no se vaya con un resentimiento, no se vaya con amargura, no se vaya con dolor, porque si se muere hoy, alguien en esta tarde, ¿verdad? No va para el Edén, hermano. Porque nadie que se va a nadie se va amargado, ¿verdad? Al Edén. Le hace falta que le quiten algo para alcanzar la perfección y entrar a otro estado. Y si a usted lo llamaron a la presencia de Jesús hoy, no me diga botellita de Jerez, hermano, porque yo le voy a decir lo que me digas al revés, ¿verdad? Pero, ¿cómo se va a ir su alma? Deje de pensar en mí. ¿Cómo se va a ir su alma? Deje de pensar en mi alma. ¿Cómo se va a ir su alma? Que de aquel que tiene resentimientos, que está amargado, que está lleno de dolor, que tiene su alma fragmentada, el que tiene rencor, el que tiene tantos sentimientos encontrados. Y si usted se fuera con Jesús esta noche, ¿a dónde cree que va? No me ponga triste, hermano. También, no lo vengo a condenarlo, pero quiero que sepa, ¿verdad? Que Dios me libre, ni mucho menos, ¿verdad? Acusarlo, ¿verdad? A lo que yo vengo es a decirle, es que Jesús tiene que hacer una operación de romper las cadenas de pensamientos cautivos. Eso es a lo que voy. Porque, óigame bien, ya no va a ser un espíritu ni un demonio del que te va a dar el pasaje para que en vez de que te vayas al seno de Abraham, te vayas a un lugar de perfeccionamiento. Ya no va a ser usted un espíritu inmundo, porque en usted un espíritu inmundo porque es usted libre, hermano. Es usted libre, hermana. Pero puede ser que se encuentre en un pensamiento cautivo que le impida entrar a la presencia de Dios. ¿Será o no será que un pensamiento cautivo no le deja entrar a la presencia de Dios? Mire, hermano, yo le voy a decir una cosa. Yo cuando llegué a Cristo, ese era mi problema más grande. Nunca pensaba en mis problemas. De veras, yo era bien descarado, no me importaban los problemas. Pero llegaba yo al templo, hermano. Estaba grandísimo. Y empezaba yo a pensar, oye, si hago esto, no, sí, se soluciona el problema. Y si hago esto en el negocio, se va a solucionar. Y si yo, a ver, ¿cómo le voy a hacer acá? Ajá. Y me podía poner los problemas de mi trabajo, hermano, de veras, se lo juro. Ahí está, vive Jehová, que así era, de veras, hermano. Y como estaba yo todo contaminado todavía, hermano, también se me iban los ojitos para otro lado. Porque no había pudor en esa iglesia, hermano. En eso estaban mis pensamientos, cautivos. En eso, de veras, vive Jehová, que así era. No entraba la palabra por eso. No entraba, hermano. Porque mis pensamientos estaban cautivos. Entonces, yo quiero decirle, óigame bien, ya no va a ser un espíritu ni un demonio del que te va a dar a ti el pasaje para que en vez de que vayas al seno de Abraham, vayas a un lugar de perfeccionamiento. Ya no va a ser un espíritu inmundo. Entonces tenemos que trabajar en este nivel de libertad. Aquí no va a ser que usted esté tirando cosas desde el fondo de su estómago, que por la nariz o por una puerta esté expulsando cosas porque lo estén liberando. No va a ser liberación demoníaca en ese sentido. Ahora se trata de trabajar con nuestros pensamientos cautivos que formaron cadenas de memoria y que están en alguna neurona, ese pensamiento que son como carpetas o archivos que mantienen esa información y que no te permiten ver lo que Dios ya puso a tu alrededor como bendición. Porque te voy a decir una cosa, yo no soy un holograma, hermana, yo no soy un holograma. Si usted me pellizca, voy a hacer ¡au! Entonces, si a mí y a la pastora y a todos los que los amamos
nos puso a tu alrededor, no tienes por qué sentirte solo. Si están no somos una iglesia, somos dos iglesias. ¿Cuántos hermanos ha puesto a tu alrededor? Está poniendo. Ok, está empezando esta iglesia, pero la otra iglesia, ¿cuántos son? Todo lo que te está poniendo el Señor, tu familia que te está poniendo el Señor alrededor de ti, ¿es para qué? Para que tú te des cuenta que no estás solo. Te ha puesto amigos, hermanos en Cristo, que te ven con buenos ojos. Yo he escuchado hermanos que hablan bien de ustedes, déjenme decirles. Quiero levantarles el ánimo con una verdad, hermanos. Yo he escuchado personas que hablan bien de ustedes. Hermanos, significa que son amigos de ustedes. Y Dios se los puso alrededor de ustedes para que ustedes no se sientan solos. Entonces son cadenas de pensamientos cautivos los que no te dejan pensar que no estás, que te hacen pensar que estás solo. Pero no estás solo, Cristo está en ti, está dentro de ti. Lo llamamos hace un momento en la alabanza, en la adoración. Entonces, lo que Él quiere es hacer con tu vida, a través de tu vida, no te deja ver por qué ese pensamiento siempre, estás pensando siempre en lo mismo, ¿verdad? Cuando tú sigues pensando, ¿qué te dolió? ¿Qué te causó molestia? ¿Qué te hizo sentir mal? ¿Y cuándo te vas a sentir bien? ¿Y hasta cuándo te vas a sentir bien? Y ver lo que Jesús ha hecho contigo y todo lo que te ha rodeado, hasta que quitemos ese pensamiento, vas a ser libre de esa cautividad. Porque si la información que tenemos es negativa o es errada, no va a hacer actuar en error negativamente. ¿Cómo es el mecanismo en el que opera la mente? Por ejemplo, la mente tiene tres cosas: impresión, repetición y asociación. Estas tres cosas están dentro de lo que llamó la cadena de neuronas. Por ejemplo, la impresión, como conceptuar la impresión, significa lo que llegó a tu vida como información o como un evento y que impacta la vida de una persona, sea bueno o malo. Es lo que tomó la información por primera vez, lo que recibió la información. ¿Y sabe lo que hizo ese momento de la parte de la mente? Tomó la información y la archivó, hermano. ¿Para qué? Para que la segunda forma de la mente pueda operar en lo que se llama la fase de la repetición. Entonces, lo que tú vas a recordar y lo que te va a causar ciertos sentimientos o ciertas emociones, buenas o malas, dependiendo de la impresión de la primera fase, ¿verdad? Eso significa que es la faceta de repetición de tu mente. Entonces, es donde vas a repetir las cosas como un patrón en tu vida, como algo que llegó primeramente a la persona, y en la fase de impresión lo que hizo fue tomar la información, tomar los elementos los detalles de una cosa, archivándolos y guardándolos para que cuando venga la repetición de una cosa, entonces tomará aquello primero que fue la información y lo lleva a la repetición y agiliza el pensamiento para que lo recuerde más rápidamente. Y eso hace que se empiece a formar un hábito, una costumbre. Y en la manera de pensar de una persona y la fase de la asociación es como la persona va a conectar todo lo que la fase de la impresión llegó, ¿verdad? Le llegó, y es como lo que lo conecta con aquello. Es decir, tus sentimientos conectados a ciertas cosas, tus emociones conectadas, o por decir, a tus sentimientos y emociones de una mañana que no ha llegado. ¿Cómo te vas a sentir, poner sentimental o emocionalmente mañana que todavía no ha llegado? Porque ya se asoció. No sé si me estoy explicando. Ay, mañana que yo vaya al templo. Mañana que yo vaya al templo. Voy a ponerle otro ejemplo. Si yo voy a ver a tal persona, es que la última vez, ¿cómo vas a saber qué va a pasar ese día si todavía no llega? ¿Quién te traicionó? El sentimiento, la emoción.
Ese es el que manipula el pensamiento. De acuerdo a lo que sientes, lo que te emociona, es lo que vas a pensar. Y entonces te predispones. Entonces ya salió el malo de la película. Son tus emociones, tus sentimientos. ¿Por qué somos dirigidos? ¿Por el Espíritu Santo o por las emociones debemos ser dirigidos? Por el Espíritu Santo, iglesia. Hermano, yo creo que todos hemos experimentado. Ya ni voy porque ahorita que llegue me va a regañar, me va a decir, me va a hacer. Me va a poner cara de fuchi. Y si yo le pido prestado, me va a decir que no. Y si voy a hacer tal trabajo, me va a salir mal, porque la última vez me salió mal. Y si llevo mi solicitud de empleo, me van a decir que no, porque las últimas 30 veces me dijeron que no. ¿Afectó tus emociones o no afectó tus emociones? Tus pensamientos. Ahí es donde te quedó cautivo. Te dejó cautivo. Y hermano, yo he escuchado, no a uno, a varios pastores. ¿Cómo? Incluso apóstoles, que sus ovejitas, por lo que les emociona, por el dolor que tienen adentro, en su trabajo, se salen. Y cuando se salen, estuvieron siempre deseando un ascenso en su trabajo. Y cuando se salen, le dan el trabajo al que seguía después de él. Y le dieron el trabajo. Yo a mi cuñado, hermano, a mí me tocó ver. Se tuvo que morir una persona para que él llegara. Y él decía, es que ya fui. Imagínense si hubiera ido con ese pensamiento cautivo. Voy y me van a decir otra vez que no. Jehová permitió que la persona que tenía su puesto muriera para que él pudiera entrar. Pero no, a fuerza tiene que ser mi pensamiento, no cómo ve las cosas Jehová. ¿Sí me explico? Entonces, la cautividad, hermano, es bien tremenda. Entonces, es decir, tus sentimientos conectados a ciertas cosas, tus emociones conectadas, o por decirlo, a tus sentimientos y emociones de una mañana que no ha llegado. Entonces, ¿sabes cómo te vas a sentir de acuerdo a la impresión? O de acuerdo a la primera fase de la impresión, donde algún evento impactó tu vida emocionalmente y te causó dolor. En estas palabras, si esto no lo rompe el Señor Jesús, el mañana de las personas puede ser tan doloroso como el dolor de hace 10 años, su mañana que no ha llegado, hermano. Entonces, ¿por qué hay gente que repite cosas en su vida? Por ejemplo, los resentimientos. ¿Qué quiere decir un resentimiento? Volver a tener el mismo sentimiento. ¿Y usted no ha escuchado el famoso dicho que dice, ay, qué sentido es esa persona? ¡Qué resentido! ¿Sí lo ha escuchado? ¿Lo ha escuchado? Cuando uno habla y dice, esa persona es bien resentida. ¿A usted le gustaría que le dijeran que es usted un resentido, hermano? Hay gente que dice, yo soy bien resentida. Está diciendo que su alma la tiene hecha pedazos, está fragmentada su alma. Eso es lo que está diciendo, eso es lo que está manifestando. Entonces, esta persona tiene problemas de un pensamiento cautivo y por eso tiene resentimiento. Entonces, ¿usted es resentido? Porque el Señor lo va a liberar. Me va a decir, depende con el que se me resienta. ¿Verdad? De Condorito. ¿Y vieron las revistas de Condorito, ¿verdad? ¿Cómo se caía para atrás? No me diga de que dependa de que con quién se resienta, hermano. Resentimiento es resentimiento. Entonces, este es un problema. ¿Sí le podría sacar el grupo? Entonces, ¿cómo es que podemos darnos cuenta? Ese es el problema del alma, el resentimiento, porque la persona está asociando el sentimiento de otro dolor que no tiene nada que ver con la persona que lo está resintiendo. Ese es el punto. Te sentiste de algo que te hicieron, entonces te encuentras una situación parecida, no la misma persona, ni siquiera igual,
sino parecida de lo que está pasando, la persona no tiene la culpa esta de lo que le pasó al anterior y ya se resintió. Y dice esta persona, pero yo no te hice nada. Yo no te hice nada, yo solamente te vine a pedir una tacita de azúcar. Es que el otro mira cómo me hizo. Pero eso es lo que hace tu memoria. O sea, no te das cuenta de eso porque está resentido. ¿Me explico? Entonces, la otra persona viene a pagar de los platos rotos, de lo que no te ministraste, porque no fuiste liberado de esa cautividad, de ese sentimiento que te lastimó, de la primera impresión que tuviste hace 10 años, hace 5, no sé, hace 20, ¿cuándo los tuviste? Ese es el punto. Como que el hermano, ¿verdad? ¿Verdad? Como que el hermano, ¿verdad? El hermano X, ¿verdad? Vamos a hablar del hermano X. Le hiciera algo a la pastora Eva, ¿verdad? Y la hermana Luz llega a doler, la hermana y la pastora, ¿verdad? Le llega a doler tanto, ¿verdad? Le llega a doler tanto que le hizo tal vez, no le llegó a doler tanto lo que le hizo que no la saludó. Y usted sabe que hay gente que se resiente hasta, como uno, hasta porque no lo saluda. Y le duele tanto y llora tanto porque le está sintiendo, ¿verdad?, de resentimiento con el hermano X. La hermana Eva lo está asociando con otro dolor que otra persona le causó en la faceta de la asociación y busca que ella con qué asociar aquello. Entonces, en una cadena de pensamiento cautivo, ¿verdad? En una faceta de pensamiento cautivo hay que tener mucho cuidado de que eso quede ministrado. Entonces, hay gente que puede estar sintiendo dolor que no tiene nada que ver con la persona que le está causando el dolor que le pasó, pero entonces lo asocia con eso. Te pongo un ejemplo de padres a hijos. Si un padre tuvo una infancia muy dura, si tuvimos una infancia muy dura, a veces nos puede pasar la mano con nuestros hijos, porque estás asociando. ¿Me explico? Si un amigo te traicionó, ese sentimiento que traes cuando haces un nuevo amigo, agarran y dicen, ya, hasta acá le paramos. ¿Por qué? Porque no me vayas a traicionar, me va a doler mi corazón. ¿Saben qué me pasó? Una cosa bien rara. Cuando estaba yo jovencito, fui a ver un refrigerador. Claro, no estaba ya casado, estaba jovencito. En 1800 Carranza. Fui a Ciudad Mendoza a ver un refrigerador. Lo fui y lo estaba revisando y se me acerca una muchacha muy, muy guapa, por cierto. Se me acercó y me dijo, jovencita. Y me dice, más o menos como de mi edad. Y me dice, ¿sabes? Cuando se me acercó así a decirme, cuando alguien me gusta o me llama la atención, yo me alejo de esa persona. Y volví a regresar a checar el refrigerador y no la vi. Entonces yo entendí el mensaje, esta quiere conmigo, ¿va? En aquel entonces, pero lo que yo no había entendido, ¿verdad?, es que a ella la lastimaron. Por eso ya no se acercaba a las personas. Gracias a Dios no me interesó la muchacha, ¿verdad? Entonces, nunca más la volví a ver. Pero lo que estaba diciéndome me lastimó a alguien. Y tú vas a pagar las consecuencias. ¿Y cómo me castigó? Con el látigo de su ausencia. Y yo ni tenía nada que ver. Sí me estoy explicando. Que así es la asociación que uno empieza a hacer. Y entonces así va a ser la vida de una persona hasta que alguien le ayuda a romper esa cadena de pensamientos. Hay cadenas de neuronas que forman la memoria de la persona y cada neurona tiene información específica de lo que tú conociste por primera vez, algo malo que impactó tu vida. Poner imagen, vamos a editarlo del video porque ya estamos sobre el tiempo, ¿verdad? Entonces, hay una carpeta
que va a enlazar con otra carpeta neurona y así la neurona, ¿verdad? Una con otra. Así como en nuestra mente, cada carpeta tiene cierta información que tiene personas, colores, implica tiempo, eventos, etc. Es exactamente la misma imagen que le iba yo a poner con las cadenas que ya hicimos, ¿ok? Físicamente. Y es lo que mira en el centro. Esas son las neuronas que tenemos nosotros por dentro y esa neurona va conectada a otra y esa otra y así sucesivamente. Tal vez el archivo de impresión ahí haya cosas buenas, pero también hay cosas malas o negativas que te causaron dolor. De esto depende la vida de un pensamiento de una persona y de esto depende el patrón de vida o de la costumbre de una persona. Por ejemplo, el primer folder fue para mí el primero que empezó a formar la cadena cuando llegó a una faceta segunda y veo ahí que hay una conexión entre 1 y 2 y lo hubiera enumerado para darme a explicar, ¿verdad? Pero bueno, pero cuando algo hace que aquel recuerdo vuelva, ¿verdad? Se da con una especie de carga eléctrica o de descarga eléctrica. Y esa descarga eléctrica, que sí tenemos descargas eléctricas nosotros en el cerebro, claro, lo que hace es recorrer la cadena de información y recorre la información de un folder a otro y la lleva a otra y a otra y a otra, etcétera, etcétera. Y eso es un ciclo. Por eso es que las personas que batallan con cierto tipo de conducta, porque están en el mismo pensamiento. Imagínense, si esto es la información de la memoria que tiene una persona, por ejemplo, voy a ponerle la idea, el caso de la mujer que se casó con un hombre equivocado. Le fue mal en el maltrato, abusó de ella y destruyó de su identidad, ¿verdad? De su estima y lo hizo pedazos. Era un malvado. Y esa mujer anhelaba su libertad. Que si Jesús no la rescata, ese hombre podría hasta matarla, ¿verdad? Viene Jesús y la quita, la persona, ¿verdad? La convierte, ¿verdad? La liberta literalmente, ¿verdad? Físicamente, le quita el problema físicamente, pero si esta persona no cambia su pensamiento, ya no tiene a la persona literalmente que la afectaba, que la abusara, ¿verdad? Pero ¿saben qué? Esta persona tiene el patrón de vida en sus pensamientos y corre el peligro que después de ser liberada literalmente de un agresor, como se le da la oportunidad de reiniciar su vida, puede establecer una relación nuevamente con alguien que tampoco le conviene mucho. Le voy a explicar. ¿Cuánta gente no sabe, ¿verdad? ¿Cuánta gente, no sale de un gran problema, de una relación y ya no está el ogro ni la ogra a su lado? Pero como no le han cambiado ese pensamiento, no le importa nuevamente tener paciencia para saber si hay alguien que le está tratando de cautivarla, ¿verdad? Examinar su vida, que no se parezca al hombre, a la mujer, que Jesús la arrancó de su vida. ¿Por qué podría ser peor? ¿Sí me están oyendo las solteras? ¿A qué me estoy refiriendo? Que si usted tuvo una relación con una persona que fue un ogro con usted, que la lastimó, y usted va a establecer una amistad especial ahora con otra persona, muchas veces no se detiene a pensar, este no tendrá lo mismo que el otro. ¿Cuánta jovencita, no lo digo por ustedes, cuánta jovencita no se encuentra con hombres que ya después de un año de relación, 2 años, de que ya le está diciendo a las jovencitas, pues ya como que nos formalizamos, como que casamos, y le dice, ¿saben qué? Estoy casado. Y le pasó ese tipo de cosas. O que le pasa, ¿cuántas veces nos ha pasado, ¿verdad? En las jovencitas, ¿verdad? Que estuvo con una persona que fue muy celosa. Y va a hacer la amistad especial y no se toma la molestia de indagar si es celoso o no es celoso. Se está poniendo una cara falsa. Y cuando se casan, pájatelas. Los panchotes en la calle. Los gritotes. Yo lo he visto, hermano, en Veracruz, en el mero Yasmirón, hermano. Me ha tocado ver cómo hombres cachetean a las mujeres. Y cobarde los demás sin hacer nada. Entonces,
¿Por qué? Porque están cautivas esas mujeres. Porque no se tomaron el tiempo de decir, ay, pues otro igual, pues ya no, ¿verdad? Panchotes ya no. Entonces, tomarse la molestia de indagar si tiene los mismos patrones de conducta ese varón. Entonces, lamentablemente, agarran al primero que se le ponga. Miren, han llegado al grado la cristiandad, lamento y reprendo en el nombre de Jesús, de decir, ¿sabes qué? Pues últimamente, si no estamos en yugo, estamos en el mismo yugo, pues estamos en yugo desigual, pues si yo estoy bien preparada en el Señor, me voy a dejar de congregar para que tengamos el mismo yugo. Tú vas al discipulado, ya cuando me alcances, ya nos convenimos. Hasta ese grado llegan de un pensamiento negativo, en vez de decir, ok, Dios me está preparando a un siervo, a un gran varón de Dios que me va a proteger, que me va a transmitir de la llenura del Espíritu Santo. Solamente tengo que aprender a esperar, solamente tengo que aprender a escoger. ¿Me explico? Entonces a veces el pensamiento negativo ya está tan entretejido a las neuronas, ¿verdad? Que ya no le permiten pensar a las personas. Entonces a veces las mujeres repiten ese patrón. Entonces ya no se puso a pensar que si tal si es hombre o esta mujer es igual al que Jesús arrancó de mi vida. Y qué tal si es peor. Y se da cuenta, ¿verdad? Lo que quiero decir, lo que son los patrones de pensamiento. Entonces, por eso es una persona, no se trata solo de que la liberten de nivel básico, sino que te tienes que anhelar ir a una libertad que es a través de un conocimiento, donde el Espíritu Santo trabaja pensamientos cautivos. Entonces las personas que vuelven a repetir lo mismo, la misma falla, el mismo error, es porque no renovó sus pensamientos. Entonces vuelves a agarrar el mismo tipo de cachetón, el mismo banquetón. Reprendo al diablo, va, que le haya tocado a usted a alguien que cuando van a cenar, que le haya tocado a usted una pareja vaya usted a cenar y que le diga, no traigo dinero, no te preocupes, mi amor, yo te pago. Y no te preocupes, mi amor, yo te pago. Y no te preocupes. Pero como usted no se ministró y confundió el amor de Cristo con el ser cachetón, ¿verdad? El de aquel varón, y usted solapadora, ¿verdad? Como no está ministrada, vuelve a agarrar otro cachetón. ¿Por qué? Porque no hubo libertad en ese nivel de pensamientos. No hubo una renovación de mente. No se renovó en Cristo Jesús, hermano. Y vuelve a agarrar el mismo tipo de banquetón. Bueno, así le decimos en Córdoba, claro. ¿Verdad? El mismo aplanacalles volvió a agarrar. ¿Sí me explico? Y yo le quiero decir una cosa, el hecho, y ahí les va, porque no vaya siendo que al ratito se encuentren a un chico con privilegio y con ministerio. Hago la aclaración, el hecho de que nosotros somos ministros, encuentre usted un ministro, no significa que tiene que estar de tiempo completo con el Señor, si el Señor no la ha llamado a tiempo completo. Yo me pastoreo 2 iglesias, aquí está el testimonio, hermano, 2 iglesias, trabajo. Entonces hay hermanos que dicen, yo soy maestro de discipulado, y por eso ya nada más no va a trabajar. ¿Sí me explico? Soy maestro de la iglesia local, no primario, soy maestro de la iglesia local, o ya estoy en alabanza, no, ya no voy a trabajar, y lo agarran de pretexto. Entonces, usted debe de tener una liberación. Acuérdese, le va a liberar de las manos el Señor el día de hoy, por esta palabra. Le va a abrir los ojos, le está abriendo los ojos. Hoy tengo que aprender a escoger. Ya no el mismo tipo de persona con la que yo estuve relacionándome. Jesús me liberó de esa persona. No quiero volver a caer en la cautividad. ¿O es agradable andarle pagando la cuenta a la amistad especial?
¿Es agradable estarle pagando las cuentas? ¿Verdad que no? Entonces Jesús le quiere liberar de ese tipo de cosas. ¿Cuánta gente dice? Es que yo no puedo salir de este problema. Jesús lo liberta y vuelve a caer en lo mismo. ¿Y sabe qué? Sí se puede, pero no anhela el conocimiento de Dios. Sí se puede. Sí se puede. Es que no puede salir de ese problema. Sí se puede, hermano. Sí se puede, hermano. Jesús vino hoy a liberarlo, ¿no? Le hizo una promesa: yo te voy a liberar de tus obras. Hay gente que ha fallado al Padre 1, 2, 3 veces. Y la Biblia habla hasta 7 veces. Y eso me asombra, hermano. Porque hay gente que falla al Padre, que comete errores, que peca, pero que tiene la capacidad para levantarse de donde cayó y seguir adelante. Y sabe lo que hace la gran diferencia de ese, que conoció la libertad y lo libertó, la libertó. La verdad lo hizo libre. Y conoció la verdad y la verdad lo está libertando. Por eso enfatizo en la enseñanza, en la doctrina, en la revelación. Por eso enfatizo en no predicarle a usted solamente, sino enseñarle a que usted conozca. Es un tremendo error y problema menospreciar la enseñanza, porque nos va a servir, amada. Recuerde, le vuelvo a repetir la profecía: con mi palabra yo te voy a liberar. Entonces, yo veo gente que cae y nunca más se levantó. Y aunque el Espíritu Santo les habla de una forma, que le tiene misericordia y que lo quiere ayudar, ¿sabe por qué no se levantó esa persona? Aunque sabe que Jehová tiene misericordia, porque nunca le interesó conocer más de Dios y de su libertad. En cambio, al que lo derrumban, ¿y quién lo levanta? El Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo trabaja con la enseñanza que tú has guardado en tu corazón, y te recuerda y te levanta, y te levanta, hermano, y te levanta. Y por eso es importante que cuando vengamos a la casa de Dios, nosotros vengamos a aprender algo. ¿Y sabe cuál es mi cuidado, hermana? Que usted siempre aprenda algo. Cuando me escucha a mí, es mi preocupación que usted siempre aprenda algo en su desarrollo, en su libertad. Entonces, en esto tiene que ver las personas. Les pasa como a la samaritana. Ella sabía que en el pozo se conseguían maridos. Y la cultura esa era. El hombre soltero, ¿dónde cree que encontraba mujeres cristianas solteras? No en los bailes, en el pozo. Ahí llegaban los solteros y llegaban las solteras. Y ahí un día Jesús llegó y la samaritana apareció ahí, ¿verdad? Ahí con un cántaro aquí en la cintura, hermana. Y donde lo vio, dijo: ¡qué hombre! Así dijo la samaritana, hermano. ¡Qué hombre! ¿Y por qué? Porque está en el lugar donde se consiguen a los hombres. Y se sobreentiende que le empezó a coquetear. Porque Jesús le dijo: ¿tienes marido? ¿Qué le dijo? Te paro el carro. ¿Explico? Y ella se peinó y la ceja, se la estaba ahí acomodando, hermano. Y no sé qué decirte. Tengo, pero me quiero deshacer de él, pero creo que no es el indicado. Y Jesús le paró el carro y le dijo: 5 maridos has tenido, y el que tienes tampoco es tu marido, y yo tampoco lo soy, le dijo. Porque Jesús no andaba buscando pareja, sino la pareja de Jesús se llama la iglesia de Jesús, y ya está comprometido con usted y con usted, hermano. Entonces, y él encontró con Jesús en un lugar para encontrarse con usted, donde hay pozo de agua, donde hay enseñanza. Ese es el encuentro que usted tiene que tener con Jesús. Ahí se encuentra Jesús, para que ahí comience la relación. Si relaciona pozo de agua, aquí abajo hay agua, ¿sí lo sabe? Bueno, aquí está el pozo, el aljibe, aquí hay agua. ¿Agua figura de qué? De la palabra. Entonces, si aquí este es el pozo donde las mujeres vienen a conseguir marido y los jóvenes solteros vienen a conseguir marido, y si tú andas buscando a Cristo, ¿en dónde lo vas a encontrar? ¿Dónde hay palabra? Ese es el lugar correcto.
Por eso es la invitación siempre a los congresos. Donde hay palabra y vas a encontrar a tu futuro marido dentro del orden de Dios. Y si tú quieres tener un encuentro con Jesucristo, si tu corazón, tu alma está hecha a pedazos, está despedazada, ahí vas a encontrar a Jesucristo en esta palabra. Ven a escuchar la palabra, ven a los discipulados, lee la palabra en tu casa. Busca del Señor a través de la palabra. Ahí vas a tener un encuentro con Jesucristo. Ahí es el lugar indicado donde lo vas a encontrar, porque es el lugar que Jesucristo escogió. Y porque Jesús, ¿verdad? Ese es el lugar que Él nos pone para que nosotros entendamos, ¿verdad? En dónde lo vamos a encontrar. Y el encuentro con Jesús es un lugar para encontrarse con usted, ¿verdad? Donde hay pozo de agua, donde hay enseñanza, ahí se encuentra Jesús para que ahí comience la relación. Escuche, comience la relación. En la palabra comienza la relación. No está dada al 100%, apenas empieza. Entonces, pero hay mucha gente y como no le funcionó a este marido, agarra a otro. Y ese es el pensamiento del mundo, el cual usted debe desechar el día de hoy. Que no le funciona a ese marido, agarra a otro. Pero siempre es el mismo patrón. Y así hay mujeres y hombres. También agarran a uno, no le sirve, agarran a otro y no le sirve, la suelta y agarra a otra y dice no me sirve y no me sirve y no me sirve y no me sirve. Y hay samaritanas y samaritanos porque es el mismo patrón, es el mismo pensamiento. Así como cayó con el primero, cae con el segundo. Será y cae con el tercero porque el patrón es el mismo. Y ninguno satisface, ni ninguna, porque su pensamiento es el mismo, insatisfacción. Hasta que se cambia la cadena de pensamiento cautivo. ¿Qué pensamiento tiene un hombre y una mujer? Que dice, este no, este no, ese no, ese no. ¿Qué pensamiento tendrá? Ahorita se lo voy a revelar. Entonces la persona ya va con otra mentalidad. No va a hacer caso de los malos consejos. No hacer caso de los malos consejos es muy importante, hermano. Por ejemplo, cuando te critican, tienes el don de continencia, ¿verdad? Por eso es que no te has casado. El don de eunuco, ¿o qué tienes? ¿Por qué no te has casado? ¿Por qué no tienes amistad especial? ¿Qué tienes el don de eunuco? Empiezan a criticar. Y dicen, por eso no debes de escuchar, hermano, no debes de escuchar. Y dicen, no sé si yo me quiero casar, pero no encuentro con quién. No hay quien me gusta. Y les dicen los hermanos, a ver, aquella hermana no te gusta. No. Y que no, que hermano, no te has visto en el espejo, ¿qué? Y dicen, no, si yo me quiero casar, pero no encuentro con quién. No hay quien me gusta. Entonces quieren los hermanos una Miss Universo, o las hermanas quieren un Mister Universo, y la hermana quiere un Rambo, y discúlpeme, pero no ha cambiado su patrón de pensamiento. ¿Será que cambió tu patrón de pensamiento cuando estabas en el mundo joven a cuando estás ahorita? Porque los casados reprenden el nombre de Jesús. ¿Cómo te gustaban en el mundo? Y en Rambo, diría el apóstol. ¿Y no será que estás buscando un Rambo dentro de la iglesia de Cristo? Y ese pensamiento no ha cambiado. Y piensas que no te merecen los hermanos. ¿No será eso? Entonces, ¿será que tienes el mismo pensamiento cautivo que cuando estabas en el mundo y tienes ahorita? Pero cuando usted cambia ese pensamiento y deja la gracia de Dios, lo adorne, lo engalane, lo embellezca, entonces cuando usted vea todos los candidatos y candidatas, usted no va a ir tan fácilmente porque usted va a decir, momento, hay requisitos. Va a decir la hermana, para que usted diga, a ver, ponte de pie, Jacobo. No, este está muy joven. A ver. Hermano, vamos a suponer que ahí está el hermano Johan. Cuando le toque el momento, va a decir momento. Si no es en la carrera. Y usted pone requisitos. La mujer que yo voy a amar
tiene que ser del mismo espíritu conmigo, tiene que amar a Cristo, tiene que tener el mismo propósito en la vida, tiene que saber que vamos a servir a Cristo juntos. ¿Sí me estoy explicando, hermanos? ¿Sí me estoy explicando, hermano? ¿Cómo se elige? Sabiendo con quién, teniendo en la mente libre, repita conmigo, mente libre. Y una mente libre va a escoger con quién va a servir toda su vida. Esa es la persona. ¿Usted cuánto tiempo cree que voy a servir con mi esposa? ¿Unos 2, 3 años y ya me aparto? No, ¿verdad? A quien yo escojo va a ser la persona que yo decido. Estoy escogiendo la persona con la cual voy a servir en las buenas y en las malas. Haya para la gasolina o no haya para la gasolina. Haya para comer o no haya para comer. Me pedren, me insulten, me digan lo que me digan. Con quien me voy a solear cuando esté yo evangelizando. Con quien yo estoy decidiendo pasar el resto de mi vida sirviendo a Cristo. Ese es el pensamiento libre. ¿Sí le está llegando la administración o no le está llegando la administración? No la escucho muy contento. Porque ya tiene otro pensamiento. Renovado. Ya no es el cautivo. Pero la que está cautiva en sus pensamientos empieza a tener gustos y detalles. Y esto y el otro. Y no le importa cómo está su alma ni su corazón. Si ya fue sanado, si ya fue liberado. Si usted no se preocupa con la persona con la que se va a casar, si fue liberada, a usted es a quien le va a tocar echar fuera demonios. Si usted agarra a uno libre, por eso no se deben de agarrar recién llegados. No les echen el ojo a los recién llegados, porque si a usted le echa el ojo a ese que no está liberado, entonces a usted le va a tocar echarle fuera los demonios a ese, porque con él se va a casar. ¿Sí me estoy explicando? Yo no voy a estar en la cama a las 12 de la noche, hermana. Mientras usted dice, ¡fuera! ¡Fuera! En el nombre de Jesús, hermana. A usted le va a tocar. Entonces, es importante. Ahí va a llamar y va a decir, pastor, dice que es que en la luna de miel se me endemonió. Pastor, por favor, venga a Cancún, estoy de luna de miel y esta mujer se me puso jezabélica. ¿Pero por qué? Porque la gente no cambia sus patrones de pensamiento. Hermana, el mundo no se acaba, lo bonito se termina, todo es pasajero. Todo lo que lleva por dentro, que ha sido trabajado y cultivado, gloria a Dios, es importantísimo. Y la hermana le está preguntando a la otra. Ya estoy viendo a las hermanas, ¿eh? Y ahorita que vamos a ir al rato allá, van a estar ahí. ¿Cómo cuánto ganará ese hermano? ¿Verdad? Entonces, ese pensamiento tiene que salir. Quiere decir que no ha cambiado su patrón, que sigue pensando en lo material. Sí, lo tiene que mantener, hermana, pero no ande nada. ¿Qué cargo trae? Porque eso es un pensamiento del mundo, ¿o no? Disculpen, hermana, yo tuve buenas camionetas, hermana. Y a mí me tocó mujeres que se recargan en la camioneta y diciéndome ojitos pispiretos y diciendo, qué bonita está tu camioneta. Entonces, son pensamientos, hermano. Son pensamientos del mundo que nosotros tenemos que aprender a renovarnos. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, la impresión, ya voy a la final. Es como la memoria grabada en la mente. Cada vez que la memoria se repite, se da como una descarga eléctrica que recorre la cadena de neuronas y viene a ser más fuerte que el pensamiento. Entonces, cada vez que una persona trae a memoria un recuerdo doloroso, cada vez que más se abre más y le duele más, va a ser cada vez más difícil de poder borrar. ¿Qué es lo que hace un pensamiento que se grabe más profundamente en la memoria? ¿Sabe cuál es el elemento que ocupa el pensamiento para ensancharse más? Tiene que ver con la emoción. Nuestras emociones son las que vienen a dar a las formas, a las fortalezas, pensamientos. Entonces, en otras palabras, tus pensamientos se alimentan de tus emociones. Y eso
es incorrecto. Como quien dice a la persona le duele, tiene una emoción dolorosa, pero se niega a soltar. Sino lo que hace es seguir pensando en ese pensamiento y seguir y tratando de conectarse con esa emoción y con ese sentimiento. Entonces, en vez de liberarse de la emoción, en vez de liberarse de esa emoción, hermana, no debe de vencerla a usted, sino que usted debe de vencer esa emoción, porque cuando usted deja que la emoción dirija a su vida, entonces la emoción es como dándole de comer al pensamiento, y el pensamiento tiene más fuerza para irse sembrando de tal manera que es más difícil de olvidar eso. Entonces, hermano, yo sé que usted va a decir, hermana, pastor, usted está bien loco. ¿Cómo es que le dice usted a una mujer que vive de los sentimientos y vive de las emociones? Porque la mujer es más sentimental, más emocional, que dejemos de sentir o que dejemos de emocionarnos. No le estoy diciendo que deje de sentir y de emocionarse. Le estoy diciendo a usted que eso no debe de dirigir sus pensamientos. Porque sí le debe de emocionar la presencia de Dios y de sentirse a gusto en la presencia de Dios. Pero le quiero decir que no que debe usted aprender a detectar cuando ya le está cambiando los pensamientos. Cuando es emoción. Le pongo un ejemplo. Si usted ve un muchacho que le gusta, hablando de solteras, ¿verdad? Empieza usted, ay, y es que, pues sí, pues cómo no, se convierta, lo convierto. Mira qué guapo está, qué ojos, ay, qué guapo está. Será hermano, que ese pensamiento, ese pensamiento vino solo, o porque lo que empezó a sentir usted, por lo que usted empezó a sentir. Entonces, si alguien le trató con bondad, no significa que se va a casar con usted. Usted está malinterpretando un sentimiento. ¿Me explico? Entonces, sí tenemos que tener mucho cuidado. Yo quiero hacer el llamado el día de hoy a que usted misma se desenmascare. Usted mismo se desenmascare delante de su Señor. Quite esa cara que trae usted, de que todo está bien, de que no pasa nada, todo está bien, mis pensamientos están bien, porque saben, yo quiero decirle que las cosas no están bien. Yo no tengo vista de rayos X como Superman, hermano, pero hay un espíritu que se llama el Espíritu de Dios, que me hace sentir, me hace ver cuánto necesitas a Cristo. ¿Cuántas decisiones equivocadas hemos tomado? ¿Cuántas decisiones equivocadas has tomado por dejar que esos sentimientos dirijan tus pensamientos y te hayas equivocado con una persona, con otra persona, y te has emocionado y te rompió tu corazón? Y cuando se acerca, cuando Dios probablemente, quiero decirte algo, yo profetizo, probablemente Dios al rato va a hacer que conozcas al hombre de tu vida. Pero si tú hoy no renuncias a ese pensamiento negativo de todas esas traiciones que te hicieron, todo eso negativo que te hicieron, vas a querer que ese hombre que puedes conocer el día de mañana o al ratito, ese hombre pague las consecuencias de lo que no te viniste, de lo que no renunciaste, de no le pusiste un freno a los sentimientos, a las emociones, no supiste, no dejaste que fuera renovada tu mente. Así que yo te llamo en el nombre de Jesús a que vengas a la renovación de la mente. Entonces, usted tiene que trabajar con su emoción. Las emociones pueden ser como el motor de fuerza a la idea negativa que tenemos a las personas opusas. Porque hay gente que está pasando algo
y ya lo está declarando. ¿No le está pasando algo? ¿O está por pasarle algo y ya lo está declarando? Porque así lo siente su emoción. Hay hermanos que en este momento están declarando lo negativo a causa de cómo se siente la emoción. Por la emoción que tiene, ya está declarando que lo peor viene para ellos. Hoy vas a dejar que te ayude el Espíritu Santo. Varones que por una traición que le hicieron declararon a sí mismos: ¡ay, todas las mujeres me las van a pagar! Y así hay mujeres que también, que por algo que le hizo un hombre, siguen diciendo a todos los hombres: no voy a hacer que me besen los pies, por la emoción que traes. Hoy vamos a renunciar en el nombre de Jesús a esas emociones y le vamos a pedir que nos las sane. Que venga el buen pastor y nos eche aceite y vino y que nos vende, que nos sane las heridas, que nos abrace y nos restaure en el nombre de Jesús. Así que yo te voy a invitar a ponerte sobre la planta de tus pies, amada iglesia. Oh, remeye que le neceren de canda ya sarababa y casa. Cuánto te anhelo, Padre, en el nombre de Jesús. Anhelamos tu presencia. Pedimos que tu Hijo amado venga a renovar a estas mujeres, a sus pensamientos, y que vayan cautivos ahora, pero hacia los pensamientos de Cristo, que ya no estén en pensamientos negativos, Señor, que no les permiten avanzar. No están dando frutos estas mujeres, Señor. Por causa del pensamiento, no hay obras en sus vidas en este momento. Pero tú vas a cambiar esa condición. Tú prometiste que hoy ibas a cambiar esa condición. Iban a presentarte delante de ti para poder presentar obras agradables, porque ellas son tu cuerpo. Esta iglesia es tu cuerpo. Nosotros somos tu cuerpo. Así que ministro, mujer, en tus emociones, en tus pensamientos, que no todos los hombres son malvados, sino tu mente. En el nombre de Jesús, sino en tu mente había estado el daño. En el nombre de Jesús, yo sano en el nombre de Jesús. Ministro la sanidad de Cristo sobre tus pensamientos, sobre tus emociones, sobre tus decisiones. Y todo pensamiento negativo hacia las personas, hacia una traición, hacia un abandono que trajo espíritu de rechazo a tu vida, en el nombre de Jesús, lo llamo por su nombre. Espíritu de rechazo, te echo fuera por el dedo de Jehová de la vida de mis hijas, porque estas son mujeres que tienen la promesa de Jehová, que se multiplicarán y se multiplicarán y se multiplicarán, y sus hijos serán las bendiciones tuyas, Jehová. Tu pueblo, tu iglesia, Señor Jesús, viene del vientre de ellas, viene de sus manos, viene de lo que tú les has brindado, les has dado, les has equipado, en el nombre de Jesús. Sano, iglesia, fuente de vida, tus emociones de todos los hombres, de ese pensamiento que dice todos los hombres son iguales. Ministro sobre tu mente, ministro sobre tus emociones, ministro sobre tus sentimientos, ministro sobre tus shederos, que no todos los hombres son iguales, que el hombre que está para que venga a tu vida a ser tu marido conforme a la voluntad del Padre, no es igual al que tenías en tu mente. En el nombre de Jesús, ministro sobre mis hijas, ministro una limpieza con la sangre poderosa de Jesús. Ministro esas emociones dañadas, no alimentarán más tus pensamientos, mujer.
No alimentarán esas emociones dañadas tus pensamientos más. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Recibe la sanidad que viene de Jesús. La presencia de Dios. La sangre del Cordero sobre tu vida. El abrazo mismo de Jesucristo en este momento. Ministro, 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 ministro. En el cielo y en la tierra sobre tu vida, mujer. Un abrazo fuerte de Jesús que te muestra, no estás sola, yo estoy contigo. Ministro esas emociones dañadas. Yo sano las emociones y pensamientos negativos que tienes en este presente. Se sana y recibe un futuro glorioso de paz y prosperidad. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Porque en Proverbios 25:28 está escrito: una ciudad abierta sin defensas. Así es el hombre que no controla sus impulsos. Entonces yo cierro y sano esas heridas como una ciudad abierta. A estas almas como ciudades abiertas. A estas heridas del alma abiertas yo las sano en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, de toda traición, de todo espíritu de rechazo. Espíritu Santo, ayúdanos en este momento. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Recibe, 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 recibe. En el nombre de Jesús. Recibe. En el nombre de Jesús. Recibe, 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 recibe. Todo daño en tu emoción que formó fortalezas en esta hora, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, por el poder de la liberación de la palabra de Dios, por el poder de esta palabra, yo te liberto, sano, en el nombre de Jesús, esas emociones dañadas, esos sentimientos dañados que trajeron pensamientos negativos, para que no fueses feliz, para que no conocieras el amor de tu vida, el amor conforme a la palabra de Dios. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, sano. Ministro las promesas de Jehová. Si Jehová tu Dios te dijo que te ibas a casar, que ibas a ser la primera, no seré yo quien cambie la decisión, sino quien respalde la decisión de mi Padre. Todas las bendiciones que no conoces, yo ministro sobre tu vida. Sano toda herida dañada de tu pasado, de tus sentimientos, con amigos, con hermanos, con ministros, con las personas que hayas interactuado emocionalmente y sentimentalmente, con las personas que hayan dañado tu corazón sentimentalmente, amorosamente. Yo sano esta tierra, porque esta tierra es bendita. Este es el templo del Espíritu Santo. Este es el templo de Jesús, es el templo del Espíritu Santo, el cual eligió él, para que recibiera. Yo ministro el poder de la liberación de la palabra de Dios, la sanidad sobre tu vida. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en esta hora, en el nombre de Jesús, te liberto. Sana, Señor, sensible, maravilloso. En el nombre de Jesús, la unción de belleza sobre estas doncellas, unción, tierra agradable, tierra deseable, ministro sobre mis hijas, tierra deseable para los hijos de Dios, para los ministros, para los que tienen un privilegio, para los adoradores en espíritu y en verdad. En el nombre de Jesús, ministro sobre mis hijas, en el nombre de Jesús,
En el nombre poderoso de Jesús, en esta hora, ministro lo que se me dio autoridad para ministrar. En el nombre de Jesús, con poder y autoridad. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Dile, amado de mi alma, preséntame a mi amado, a mi amado, a mi amado, en tu tiempo, en tu tiempo. Tal vez no sea hoy, pero yo sé que tú vas a restaurar lo que mis emociones fueron dañadas y mis pensamientos. Te los entrego en el nombre de Jesús. Tú sé el amor de mi vida, Jesús, para que todo sea en tu orden. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Abre tu corazón y dile, recibo la renovación de mi mente por el poder del Espíritu Santo. Espíritu Santo, vengo renovando estos pensamientos de esta iglesia para que sean pensamientos en Cristo. El odio, el rechazo, el rencor, la iniquidad, ahora huyen en el nombre de Jesús. Se van por el poder de esta palabra. Esta unción poderosa te hace retroceder iniquidad. Esta unción te hace retroceder, Jezabel. Huyes en el nombre de Jesús. Y los pensamientos en Cristo finalmente retoman el lugar al cual fueron creados. La mente de mis hijas, en el nombre de Jesús. Decláralo. Dile, eres mi amado de mi alma. Mi corazón te clama y quiero oír tu voz diciendo que me amas, porque tú eres mi amado de mi alma, mi corazón te llama y quiero oír tu voz diciendo que me amas, amado, oh amado, Te amo, eres mi necesidad primera, oh amado. ven, abre tu corazón, iglesia, y dile, el primer amor renuévalo en mi vida, restaura el primer amor, Señor Jesús, entre tú y yo, para estar en tu orden, en el nombre de Jesús. No adoraremos a nadie Nadie será nuestro corazón más que a ti. Te amaremos primeramente a ti antes que nuestro matrimonio, Señor Jesús. Ese es nuestro pacto, esa es nuestra renovación de la mente. Te amaremos primeramente a ti antes, Señor, que nuestros matrimonios, porque tú eres nuestro Dios. Ministra entonces a las cabezas, Señor, de las cabezas futuras de estas mujeres. Padre, en el nombre de Jesús, yo vengo ministrando sobre esta iglesia, Señor, tu orden, que tú les vas a establecer y poner una cabeza, Señor, a estas damas, de acuerdo a tu orden, a tu amor, corazones sensibles y humillados delante de nuestro Padre Celestial, adoradores en espíritu y en verdad, hombres sensibles a tu presencia, hombres amadores y obedientes de tu palabra, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, ministro sobre esta iglesia, en este momento, en el nombre de Jesús, ministro una unción de bodas,
una unción de matrimonio sobre estas mujeres. En el nombre de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, bendito Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Todo en tu orden, Señor Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Así, si me puedes dar clic atrás, por favor. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Pues vamos a continuar con los